Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio, el Club de Lectura Un Mundo Feliz. Vamos a continuar comentando, charlando, discutiendo, debatiendo los textos, los cuentos de Leonora Carrington. Me parece muy interesante que desde el comienzo, entonces, está hablando como de qué pasa con las mujeres y los hombres, como en esa parte de la sociedad. Y la narradora se muestra como una mujer, pues, que sale, que camina de noche, que tiene como cierta libertad, que además se roba un melón, entonces, pues, no está como tan cohibida, digámoslo así. Em, Luego tenemos otra mujer, o sea, para mí hay 3 mujeres dentro del cuento y, voy a hablar más de esto. Entonces, hay otra mujer que es, una mujer que es hija de un hombre poseedor, poseedor de una gran casona, tierra, lo que sea, pero que además es coleccionista de chuletas. Eso me llamó mucho la atención porque no dice que produce, que vende o algo así, sino que colecciona. Entonces yo no sé si la traducción es así, si es así en inglés, pero si lo tomamos como colecciona, pues es muy interesante porque es un poseedor, ¿no? Entonces hay esta mujer que viene siendo hija de un poseedor y, y que huye con el hombre que cuenta la historia. Se supone que se enamoran y entonces huyen, pero lo que se muestra es como una mujer pasiva todo el tiempo. Em, digamos que él la lleva como a unas situaciones complicadas, en lo que sería como la casa, lo veo yo así. Entonces muestra unas situaciones totalmente adversas, pero ella es quieta y callada en esa situación. Y desde ahí, según él cuenta, comenzó como ella a morir. Bueno, entonces, el hombre enamorado dice que ella, tenía el cabello negro y él el cabello rubio, pero ahora ambos lo tienen cano, entonces yo saco en conclusión que la mujer sí envejeció, pero murió en vida desde el comienzo. O sea, no, digamos que no actuaba, no tenía libertad. Bueno, y para mí la tercera mujer es la cabeza que se asoma por la ventana. Y yo lo veo como una mujer de la que solamente se ve lo que se ve cuando una mujer grita, cuando una mujer se queja, cuando una mujer regaña. Entonces, su cara, pero no, como si no hubiera ahí una persona. eh, Luego de manera muy con humor, ella dice que esa cabeza luego baja por la ventana como desde un segundo piso y va como en un lazo o en una soga. Entonces, insisto yo ahí que es como lo que se ve de esa mujer, pero luego cuando ellos entran a esa posada al que él la lleva cuando huyen en su supuesta luna de miel, entonces hay unos vegetales hirviendo, ¿sí? Que están hirviendo solos, pero bueno, alguien los sirvió. Y para mí está esa mujer de la que solamente se ve su cara, ¿no? Para mí son 3 situaciones de la mujer en una sociedad. Y hasta ahí dejo, para provocarlos. Hay muchos elementos que tomar de, de este cuento y no me gustaría pasar sin hacer como varias pues conjeturas. Yo lo asemejé un poco al almohadón de Horacio Quiroga. Eh, Como esta mujer también precisamente en un proceso de la luna de miel empieza a apagarse, ¿no? Pero bueno, es que estoy yendo muy a la conclusión, pero es muy importante ver cómo el título nos da una pequeña noción que no es nada de lo que a lo último termina siendo. O bueno, sí todo, pero mm, yo podría haber puesto el frutero cuarentón. No, mentiras, cosas así raras, rarísimas, porque empezando, ¿qué hace una persona escondida
4 décadas detrás de mucha fruta esperando que alguien robe. O sea, muy loco, ¿no? O sea, y lo curioso aquí es, él vende naranjas. ¿Y por qué pone un melón? ¿Y por qué no pone otra fruta? Entonces yo aquí puse una pregunta como, ¿por qué tiene que ser el melón? ¿Qué esconde detrás de sí? ¿Qué simbología tiene un melón en sí? Y no coge naranjas, porque es que eran las que tenía exhibidas. Pero siento que Leonora es muy interesante como te va llevando y te va dando pequeñas dosis y es que lo hace a uno entrar en la escena de ir por el callejón e ir viendo otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo, al principio dice que es un frutero, que vende naranjas, que ha esperado 40 años, pero también después dice que vende frutas y legumbres, o sea que no solamente vende naranjas, también frutas en general, después legumbres, y a lo último y por allá, no, a lo último no tanto, como a la mitad del cuento dice que también vende huevos frescos. Entonces el tipo tiene el proceso mercantil al 100, o sea, es como las mil y una noches, es como el proceso de una tienda, ¿no? Como, bueno. Pero, pues este hombre, ¿por qué estaba esperando hablar con otra persona? Pues en sí estaba en un proceso terrible donde la mujer que amaba en ese estado de eh, mm, la bella durmiente, podría ser. Le faltaba la urna, ¿no? Pero si tenía hiedra o tenía hierba que la regaba, o sea, tenía que seguir regando su amor y de una u otra forma mantener la llama viva y mantenerla realmente la calorcita. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, yo quiero compartir en general pues algunos elementos que encontré pues o que se repiten en los cuentos, en estos tres que nos compartiste. Y es que claro, en este universo que pues fue construido por esta autora, empiezan nuevamente a aparecer los animales como pues un elemento clave allí y aparece algo nuevo para mí y es claro que hasta los vegetales y las plantas y bueno, como que casi que las cosas cobran vida, ¿no? Entonces les falta voz, pero accionan. Entonces, eso me pareció bien curioso porque me trastocó un poco, o sea, tuve que releer los cuentos porque, claro, una no está acostumbrada como a este tipo de lecturas porque siempre acude como a la razón, ¿no? A justificar el por qué pasan las cosas. Pero aquí, pues en este tipo de literatura, pues no es necesario hacerlo, entonces es más como un déjate llevar y asume que esta es la realidad. Entonces, sí, que las plantas, que los vegetales cobren vida, los animales nuevamente allí presentes. También encuentro otro elemento particular y es que los personajes principales siguen siendo mujeres, mujeres o niñas, quienes narran en un inicio y también encuentro que aparece nuevamente el caballo, ¿no? Caballos. Siempre es como un elemento clave y creo que se van a repetir sin duda pues a lo largo de los cuentos de Leonora. Y pues claro, cuando una lee la novela biográfica que escribió Elena Poniatowska, efectivamente Leonora en vida ella se autorreferenciaba como una yegua. Entonces ella siempre tuvo como esa imagen de yegua y como que los caballos siempre estuvieron muy presentes en su vida desde la infancia. Entonces creo que sí es un elemento autorreferencial y bueno, también encontré otros elementos como como los viajes nocturnos, como que ella sale a descubrir algo, como que sale a una misión, o la personaje, pues, o el personaje tiene una misión que cumplir, y encuentra como en el caballo esa figura de acompañante, ¿no? De protector, como de guía. Eso me pareció curioso y pues bueno, por ahora eso, para no entrar como en más detalles. Gracias. Muchas gracias, Erika. Stephanie te había levantado la mano y luego la bajó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Stephanie? Cuéntanos. Hola, buenas noches, ¿cómo Hola. están? Un gusto nuevamente estar en este espacio.
Bueno, pues en realidad para mí ha sido muy difícil como entrar a esta nueva forma de narrar. O sea, francamente sí, como que es difícil llegar como a la comprensión en una primera lectura, como lo decía Erika. Sin embargo, pues intenté como llegar a ciertas conclusiones a partir de lo que medianamente sé. Algo que revisé en el cuento de El enamorado fue el significado del nombre Agnes y encontré que ese nombre es de origen catalán y que al, digamos, traducirlo al castellano significa Inés y que también tiene un origen griego y latino que está relacionado con la pureza, con la, digamos, como la castidad, como ese tipo de características, ¿no? Y pues de una u otra forma, el hecho de que esta mujer haya permanecido en ese estado como catatónico, diría yo, durante tanto tiempo, de una u otra forma se ve también reflejado en su nombre, ¿no? Como, como en ese estado de no lo sé, como de inanición, es que no logro como de una u otra forma encontrar ese vínculo, pero pues de alguna manera deben estar relacionados. Mm, También digamos que una idea que me surgió es que hay muchos elementos que se mencionan, pero como que no se desarrollan. Entonces, por ejemplo, el hecho de que este hombre tuviera bueno, el esposo de Agnes tuviera este don de como, mm, no sé cómo se dice, como de disecar la carne con solo mirarla, pues bueno, sí, se mencionó, pero ¿y qué trascendencia tuvo aparte de conectarla con ella? O sea, ¿qué relación tendría ese don con el hecho de que en ese momento en el que se narra la historia esté vendiendo frutas? Sí, o sea, como que hay esos elementos que se pierden, se mencionan, pero, o sea, como que eso sería por el momento. O sea, como les digo, para mí ha sido como difícil entender este nuevo tipo de narrativa, pero pues a la vez siento que este espacio contribuye a que de una u otra forma entienda ciertos elementos que pasan desapercibidos. De hecho, me gustó mucho la intervención de María C. porque me iluminó respecto a cómo se ve la mujer en, en este cuento, que francamente yo no lo vi. Entonces, me parece que es muy valioso este espacio justamente por eso, porque nos permite conocer otras formas de abordar este tipo de literatura que francamente se me escapan. Mi lectura del cuento es esa, o sea, es llegar y decir, ya los viejos son como son y no los vamos a cambiar, o sea, tampoco es la intención, sí, bueno, afecta a la mamá porque no la invitan a cosas y no sé qué, pero ¿cuál es la solución? Y ahí sí la expresión la usaste me parece lo fresco, lo fresco que amoldarlo, hay que darle forma, hay que porque lo del corset finalmente es eso, ¿no? Es darle una forma a alguien para que cumpla una función dentro de la sociedad. Y es la función de tú tienes que ser la persona más correcta para que no dejes en ridículo a tu familia. Ese cuento que sí es como la mezcla de verdad de todo. Eh, yo pensaba, porque además es el caballo que vio en el cuento de la Dama Oval, es uno. Este que se encontró en el cuento inmediatamente anterior es otro. Siento que ese otro es el mismo que se encuentra en el barrio cuando está dando el paseo. Y entonces, o sea, me encuentro con un caballo, me dice camine, yo digo como, no tengo tiempo, pero igual me voy a mostrarte algo, me parece chévere tu trabajo, pero no está chévere mi trabajo, eh, me cojo aquí, o sea, el caballo pienso en ese chico adolescente, o sea, aquí ya me parece que estamos
que hemos crecido, que hemos pasado de la infancia y estamos en esa adolescencia, tal vez no tan adolescencia, más bien pubertad, en esa etapa. Entonces apareció un caballo que me interesa y ese caballo que me interesa me lleva a un lugar. Bueno, pues yo lo tomé, creo que de una forma muy parecida a como tú lo estás tomando, pero yo por esa estrofa y por las tres canciones que son tan representativas de tres países o de tres, ¿sí? Yo pensé como en la patria, pero como en la patria que te dice cómo hacer, ¿sí? Que te subyuga de alguna manera, porque, no sé, la canción, o sea, la marsellesa tan, es militar, es de guerra, ¿cierto? La del Volga tiene que ver con los trabajadores y la otra es como romántica, ¿cierto? Es como de la soledad y de la soledad de la rosa, es bellísima además, es un poema bellísimo. Entonces, pero es muy representativo de Irlanda, el otro es representativo de Francia y el otro es representativo de Rusia. Entonces, pues yo lo tomé fue como por ese lado y me pareció que ese párrafo antes de terminar es como el clave y me he dado cuenta que los cuentos de ella le cuenta a uno como una historia por encima y uno se pone como a buscar qué pasa con esa historia, pero como tú decías, esa no es la historia, sino la otra o las otras que están ahí por debajo. Y, y casi siempre es en el párrafo antes de terminar que nos da como una clave o como un, póngase a pensar. En ese pasarla bueno es que cayó en un lugar prolífico cultural y estéticamente, o sea, es que era un grupo de personas en serio que en ese momento en Francia y pues me imagino en París, pues estaban produciendo el arte europeo del siglo XX, de principios del siglo XX, o sea, es que era eso, era Max Ernst, era Le Corbusier, era el mismo Picasso, o sea, era un montón de gente que en ese momento estaba ahí produciendo las obras de principios del siglo XX y ella estaba ahí, una chica joven que quería simplemente alejarse de toda esa aristocracia, que quería una vida muy diferente a la que le estaban planeando. Y creo que estos primeros cuentos reflejan ese momento, ese apartarse, ese alejarse, utilizando con mucho talento, me parece, las herramientas del surrealismo plasmadas en la literatura. Que de nuevo, eso hay que reconocérselo, lo está haciendo de una manera increíble. O sea, el manejo simbólico de estos cuentos es una cosa que a mí me parece sorprendente y que finalmente, y hasta ahora vamos en menos de la mitad del libro, el gran valor de leer a Leonora Carrington. O sea, leer a Leonora Carrington no es simplemente voy a leer sus cuentos para unas historias, no. Voy a leer a Leonora Carrington para entender cómo es que se plasma el surrealismo en la literatura. Eso es lo que estamos aprendiendo con ella. Eso es lo que hasta ahora podríamos parcialmente concluir de la lectura de estos primeros cuentos de esta autora. Damas y caballeros, como siempre, agradecerles su asistencia y participación en este espacio. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche por el mismo canal. Espero que sigan disfrutando de esta autora. Descansen, duerman, coman y nos vemos en 8 días. Mil gracias. Gracias. Gracias, adiós. Hasta mañana.